Todo empezó una tarde tranquila en un pequeño laboratorio de investigación. Jake Renner, un ingeniero de software, estaba cansado de un largo día de trabajo. Estaba probando un nuevo prototipo de sistema de realidad virtual desarrollado por una empresa tecnológica conocida por superar los límites con promesas de experiencias innovadoras. Se decía que el sistema fusionaba la realidad virtual con una forma de realidad casi indistinguible. Solo otra prueba de sistema. Jake murmuró mientras se colocaba el casco y se recostaba en su cápsula. La habitación a su alrededor se desvaneció lentamente mientras era atraído hacia el mundo digital. La interfaz de realidad virtual se inició y lo que apareció ante él fue impresionante. Jake se encontró en un planeta alienígena. El suelo bajo sus pies brillaba en tonos de azul y púrpura. Se elevaba por árboles luminiscentes que se extendían hacia un cielo lleno de estrellas arremolinadas y lunas brillantes. El aire era fresco con un ligero sabor metálico, y podía escuchar sonidos de animales distantes, tanto alienígenas como familiares. ¿Esto es algo de otro nivel?, Jake murmuró volviéndose para examinar su entorno. Todo se sentía casi real. Intentó acceder a un menú de juego o encontrar algún tipo de guía, pero nada. Parecía confundido. Comenzó a caminar por el extraño pero hermoso paisaje, preguntándose cuándo comenzaría el tutorial. De repente una figura apareció en su visión periférica. Jake se detuvo en seco. Una criatura humanoide, con alas brillantes y piel suave y reluciente, flotaba a unos pocos pies de distancia. Tenía una belleza etérea, con brillantes ojos violetas que parecían atravesarlo. Sus alas revolotearon y descendió lentamente al suelo. De pie, a solo unos metros de él para que Jake pudiera procesar lo que estaba sucediendo. La criatura habló su voz. Melodiosa pero severa: tú, humano, ¿cómo rompiste la barrera del reino celestial? Jake parpadeó confundido. Esta no era una interacción de realidad virtual normal. No sé. ¿Qué quieres decir? ¿Eres parte del juego? La expresión de la criatura endurecida: juego tú. Hablas en acertijos, humano, esto no es un juego, has violado el espacio sagrado y el Consejo de los Serafines no perdonará esta transgresión. El corazón de Jake dio un vuelco, agitó sus manos frente a su rostro esperando que la palabra fallara o se desvaneciera. No pasó nada. El miedo comenzó, arrastrándose. Espera, esto es un juego, ¿no? La criatura ahora estaba más alta, y desplegando sus alas lo miró con sospecha y miedo. Soy Ilana, una guardiana serif de este mundo por los códigos celestiales. Ahora eres mi prisionero. Jake dio un paso atrás. En pánico, prisionero, no quise hacer nada malo. Todo esto es una especie de malentendido. Pero cuando miró a su alrededor, la comprensión lo golpeó con fuerza. Nada de esto se sentía artificial. El viento frío, los sonidos, el suelo bajo sus pies, todo era demasiado real. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Antes de que Jake pudiera hacer más preguntas, el cielo se oscureció y un sonido espeluznante llenó el aire. El rostro de Ilana cambió a una expresión de urgencia. Ya vienen, debemos movernos. Jake no tuvo tiempo de responder antes de que Ilana lo agarrara del brazo y lo tirara hacia los árboles mientras corrían por el bosque. Jake luchó por mantener su mente acelerada. No tenía idea de dónde estaba o quién los perseguía, pero sabía una cosa: esto ya no era solo un juego. Segunda parte. El escape de Jake. Su respiración era entrecortada mientras intentaba seguir el ritmo rápido de Ilana. La jungla que los rodeaba parecía viva, latiendo con una energía extraña mientras se adentraban más en las sombras. Podía oír lo que sonaban como criaturas mecánicas, posiblemente drones o algo más que se acercaba desde el cielo. El agarre de Ilana en su brazo se apretó mientras corrían a través del denso follaje. No podemos superarlos por mucho tiempo, dijo con su voz tensa. Necesitamos encontrar el portal. El portal. ¿Qué portal? ¿A dónde vamos?, preguntó Jake, apenas logrando mantener el ritmo con ella. No hay tiempo para explicar todo. Ahora has abierto una grieta entre nuestros mundos. Humano, has traído el caos a Celestia. Debemos encontrar una manera de revertir esto antes de que sea demasiado tarde. La mente de Jake seguía dando vueltas. Caos. No fue mi intención. Una luz cegadora se disparó desde el cielo, iluminando el área a su alrededor. Liliana maldijo en voz baja. Sus alas se desplegaron en toda su extensión. «¡Están aquí!», susurró. La luz pronto fue seguida por la aparición de un hombre alto. «Seres acorazados, guerreros serafines, su brillante armadura blanca reflejaba el resplandor de las lunas y sus rostros estaban ocultos,
Detrás de afiladas máscaras metálicas, flotaban sobre el suelo sostenidos por algunas armas de la fuerza desconocidas que apuntaban directamente a Jake e Ilana, uno de los guerreros. Habló con una voz profunda y atronadora. Ilana de los serafines, has violado la santidad del corazón celestial. Al traer a este humano a nuestro reino, responderás al consejo. Lan se puso frente a Jake, protegiéndolo con sus alas. Está aquí por error. Debemos encontrar una manera de devolverlo a su mundo antes de que la balanza se incline. El guerrero líder dudó, pero no bajó su arma. Ya nos has puesto en peligro a todos. La guerra se ha encendido. Jake, sintiéndose completamente fuera de su muerte, trató de hablar. Mira, no quise causar ningún problema, ni siquiera sé cómo llegué aquí. Los ojos fríos de los guerreros se centraron en él. Tu especie siempre ha sido imprudente. Ahora has comenzado una cadena de eventos que conducirá a la guerra. La tensión en el aire era palpable. Jake podía sentir la hostilidad que irradiaban los guerreros, pero Ilana permaneció resuelta, sus alas, ahora completamente extendidas en una postura defensiva. No tenemos tiempo para esto, siseó. Sígueme, humano. En un movimiento rápido agarró a Jaqen con un poderoso. El aleteo de sus alas los elevó en el aire. Se elevaron sobre el dosel de la jungla lejos de los guerreros. Sus alas mecánicas zumbaban detrás de ellos. La persecución estaba en marcha. El viento azotaba el rostro de Jake mientras se elevaban sobre los árboles. Los guerreros serafines en persecución, las alas de Ilana batían furiosamente. Cada golpe los impulsaba más lejos, pero la preocupación mecánica de los serafines que los perseguían se hacía más fuerte. Jake apenas podía comprender la locura de la situación. Estaba volando en otro mundo con un ángel alienígena mientras era perseguido por soldados de otro mundo. ¡Agárrate!, gritó Ilana por encima del viento. Jake trepó hacia ella mientras se inclinaban bruscamente hacia la izquierda, esquivando una ráfaga de energía que chisporroteó en el aire justo detrás de ellos. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando otro disparo pasó por poco fallando. ¡No van a detenerse!, gritó Jake. El pánico aumentaba en su voz. Podía sentir las vibraciones de las ráfagas de energía zumbando en el aire, cada una más cerca que la anterior. Solo tenemos que llegar al portal, Ilana, respondió su voz tensa por el esfuerzo. Otra andanada de explosiones de energía surgió de detrás de uno de ellos, rozando el ala de Ilana. Ella hizo una mueca de dolor. Su agarre sobre Jake vaciló por un momento mientras se sumergían en el aire. Jake jadeó sintiendo su estómago tambalearse mientras caían en picado por un breve segundo antes de que Ilana recuperara el control. Ilana gritó. La preocupación se apoderó de él. Estoy bien, ella apretó entre dientes, pero tenemos que perderlos ahora. La cabeza Jake pudo ver un brillo débil, una luz etérea brillante, que parpadeaba como un espejismo en el horizonte. El portal. Ilana se inclinó hacia él, sus alas tensas por el esfuerzo de mantenerlos en el aire. Los guerreros serafines, ahora más implacables que nunca, aceleraron. Uno de ellos cerró la brecha. Su arma cargó con un pulso mortal de energía. El pulso de Jake se aceleró mientras observaba al guerrero apuntar directamente a la espalda de Ilana. Viana miró hacia afuera, se retorció en el aire justo a tiempo, esquivando la explosión, pero el rayo de energía rozó el brazo de Jake, un dolor que lo atravesó él como fuego, y gritó agarrándose el brazo mientras se tambaleaban en el vuelo. Ya casi estamos allí. Yana instó, su voz llena de urgencia. El brillo del portal se intensificó, ahora un vórtice giratorio de luz flotando entre dos pilares de piedra masivos que parecían ser antiguos y olvidados, escondidos en lo profundo de la jungla. Los serafines se acercaban con sus armas cargando para otro asalto. Yana agitó sus alas con cada gramo de fuerza que le quedaba, empujándolos hacia el portal. ¡Prepárate!, gritó en un estallido final de velocidad. Se dispararon hacia adelante, directamente al corazón del portal. El mundo a su alrededor se dobló distorsionado y luego, con un rugido ensordecedor, fueron tragados por la luz por un momento. Jake sintió que estaba girando en todas direcciones a la vez, sus sentidos, abrumados por una cacofonía de color y sonido. Luego, tan de repente, todo quedó en silencio.
cayeron del portal aterrizando con fuerza en el suelo. Jake gimió agarrándose el brazo mientras el dolor palpitaba la hierba. Debajo de ellos era suave, y el aire olía diferente, más limpio, más fresco. Liana se puso de pie tambaleándose. «A las caídas por el cansancio lo logramos», susurró mirando alrededor Jake. Aturdido y todavía tambaleándose por la persecución, se sentó. Estaban en un campo abierto, rodeado de árboles imponentes que parecían pertenecer a un sueño. El cielo sobre ellos estaba oscuro, salpicado de constelaciones desconocidas. Era pacífico, un marcado contraste con el caos del que acababan de escapar, pero la paz no duró. El sonido retumbante hizo eco en la distancia, bajo y siniestro. La cabeza de Ilana se giró rápidamente hacia el sonido, su expresión sombría. «Han activado el portal, la red ya viene», Jake parpadeó, todavía luchando por recuperar el aliento. «¿Qué pasa ahora? Apenas salimos con vida y ahora solo nos van a seguir». Lana asintió, sus ojos escaneando el horizonte. «Nos ganamos algo de tiempo, pero no mucho. Los serafines no se detendrán hasta que nos capturen o peor». El estómago de Jake se retorció ante la implicación. «Entonces, ¿qué hacemos? No hay forma de que podamos luchar contra ellos». Las alas de Ilana revolotearon débilmente mientras Jake miró a Jake con una expresión que era una mezcla de determinación y preocupación. «No vamos a luchar contra ellos todavía. Primero tenemos que encontrar a alguien que pueda ayudarnos a cerrar el portal de forma permanente. Alguien que entienda las antiguas tecnologías que tú, por tu amabilidad, activaste accidentalmente». Jake hizo una mueca. «No quise hacerlo». «Lo sé». Ilana la interrumpió. Roy se suavizó. «Esto no es tu culpa, pero tenemos que actuar rápido. Cuanto más tiempo permanezca abierto el portal, más inestables se volverán nuestros mundos. Y si los serafines declaran la guerra por esto, no será solo nuestro problema, también afectará a tu mundo». La mente de Jake se aceleró. Guerra entre la Tierra y Celestia. El pensamiento era incomprensible, pero él podía ver la seriedad en los ojos de Ilana. Esto era más grande de lo que había imaginado. K dijo tragándose el miedo. «¿Por dónde empezamos?» Vanna miró hacia las estrellas extrañas que había sobre ellos. «Hay alguien, un exiliado de mi gente, un científico. Fue desterrado por experimentar con tecnología prohibida. El tipo que podría cerrar la grieta. Si alguien sabe cómo ayudarnos, ¿es él?» Jake frunció el ceño. «¿Y dónde lo encontramos?» Las alas de Liana se movieron mientras señalaba hacia el horizonte en el borde del mar celestial. «Si todavía está vivo», Jake dejó escapar un suspiro, sintiendo el peso de su misión asentarse sobre sus hombros. «Entonces creo que es mejor que nos pongamos en movimiento», y con eso partieron hacia lo desconocido, sabiendo que el destino de dos mundos ahora descansaba en sus manos. El paisaje a su alrededor cambió a medida que se alejaban del portal. La imponente jungla dio paso a colinas onduladas que se extendían bajo el cielo violeta. El aire era fresco, y el sonido de las olas distantes, rompiéndose contra una orilla invisible, resonó débilmente a través del valle. El brazo de Jake todavía palpitaba donde la explosión de energía lo había rozado, pero el dolor se vio atenuado por la abrumadora sensación de urgencia. Cada paso que daba se sentía como otro tic-tac del reloj en cuenta regresiva. Liana caminó a su lado, sus alas se doblaron firmemente contra su espalda, sus ojos escaneando el horizonte con un enfoque nítido. Se movió con una determinación tranquila. Pero Jake pudo decir que la persecución le había pasado factura. Alas que alguna vez fueron vibrantes y fuertes se inclinaron levemente y su respiración era dificultosa. «Lana», Jake dijo rompiendo el silencio. «¿Estás seguro de que estás bien?» Ella lo miró, su expresión de acero todo. «Estará bien, la herida no es grave». Jake no estaba convencido, pero sabía que no debía empujar a este exiliado. «Estamos buscando a cuál es su nombre, Solen», respondió su voz apenas por encima de un susurro. Él era una de las mentes más grandes de Celestia antes de que el Consejo lo exiliara. Desafió las leyes de nuestro reino al experimentar con la energía del corazón, buscando manipularlo en formas que se consideraban peligrosas. Jake frunció el ceño. «El corazón. Mencionaste eso antes. ¿Qué es exactamente?» Teana dejó de caminar, girándose para mirarlo. Sus ojos plateados brillaron con una tristeza distante.
El corazón de Celestia es la fuente de toda la vida, y el poder en nuestro mundo nos sostiene. Conecta todo nuestra gente. La Tierra, incluso las estrellas mismas, pero también es frágil, fácilmente perturbado cuando cruzas de tu mundo sin saberlo. Aprovechaste su poder y creaste una grieta que podría destrozar nuestros dos mundos. Jake tragó saliva con fuerza, la culpa lo carcomía. No fue mi intención, lo sé, dijo suavemente, su mano descansando sobre su hombro por un breve momento. Pero tenemos que arreglar esto antes de que el daño se vuelva irreversible. Continuaron caminando en silencio. El peso de su misión, pesado entre ellos mientras se acercaban al cielo. Verás el paisaje. Transformado de nuevo, el suelo bajo sus pies se convirtió en arena suave, y el sonido distante de las olas rompientes se hizo más fuerte en la distancia. Jake podía ver la brillante extensión del mar, extendiéndose para encontrarse con el horizonte, su superficie reflejando las extrañas constelaciones brillantes de arriba. Ilana dijo, señalando un grupo de acantilados rocosos que sobresalían sobre el mar. El refugio de arena está escondido en esas cuevas. La visión de los acantilados trajo una oleada de esperanza, pero Jake no podía deshacerse de la sensación de pavor que había estado creciendo desde que habían escapado de los serafines. Los estaban cazando y era solo cuestión de tiempo antes de que sus enemigos los alcanzaran mientras se acercaban a los acantilados. El viento se levantó aullando a través de las grietas rocosas. La entrada a las cuevas estaba oculta, casi invisible contra la roca irregular, pero Ilana los guió con pasos seguros, guiando a Jake hacia la oscuridad. La oscuridad dentro de las paredes de la cueva estaba iluminada por un débil brillo antinatural. Símbolos extraños estaban grabados en la piedra, pulsando con una luz suave que parecía estar vivo. Cuanto más se aventuraban, más inquietante se volvía la atmósfera. Jake podía sentir una extraña presión en el aire, como el peso de antiguos secretos presionándolo. Finalmente llegaron a una gran cámara abierta. En lo profundo de la cueva, en el centro de la habitación, había una figura alta envuelta en sombras de espaldas. A ellos estaba trabajando en una gran mesa de piedra. Sus manos se movían sordamente sobre una serie de instrumentos brillantes y maquinaria extraña que zumbaba con energía. Solen Ilana llamó, su voz resonando a través de la cámara. La figura congeló sus manos, haciendo una pausa a mitad del movimiento. Lentamente se giró para mirarlos. Solen era alto, con rasgos angulares afilados que lo hacían parecer antiguo y sin edad. Sus ojos brillaban con la misma luz misteriosa que los símbolos en las paredes, y su cabello plateado caía en mechones sueltos alrededor de su rostro. Había una intensidad en su mirada que envió un escalofrío por la columna de Jake. Hanana Solen, dijo su voz baja y mesurada. No esperaba volver a verte, especialmente no bajo estas circunstancias. Necesitamos tu ayuda. Ilana, respondió dando un paso adelante. La grieta se ha abierto, los serafines nos están cazando y el equilibrio entre nuestros mundos se está colapsando. Los ojos de Sol parpadearon hacia Jake, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. Así que este es el humano responsable de todo esto. Jake se movió, incómodo bajo la mirada de Sanmira. No quise causar nada de esto solo. Ahórrame tus disculpas. Solen, interrumpió su voz, intenciones agudas. Importan poco ante la realidad, el daño ya está hecho. Lance interpuso. Entre ellos, Solen, no tenemos tiempo para esto. Los serafines podrían encontrarnos en cualquier momento. Eres el único que sabe cómo cerrar la grieta. Solen suspiró, su expresión se suavizó solo una fracción. Advertí al consejo que algo así sucedería. El corazón es inestable. Incluso la perturbación más pequeña de otro reino podría enviar nuestro mundo al caos. Se volvió hacia su mesa, sus manos moviéndose sobre los extraños dispositivos con un renovado sentido de propósito. He estado trabajando en una solución. Pero es riesgoso si falla. Ambos mundos podrían ser destruidos. Jake sintió que su estómago caía. Entonces, ¿cuál es el plan? Entonces Solen lo miró, sus ojos brillaban con intensidad fría. Vamos a revertir el flujo de energía de la grieta sellándola. Pero requiere una cantidad masiva de poder, más del que tengo aquí.
Necesitaremos aprovechar la energía del corazón mismo. Los ojos de Lyanna se abrieron el corazón. Pero eso es peligroso. Lo sé, Solen, dijo interrumpiéndola. Pero es la única forma. Jake tragó fuerte su corazón, latiendo en su pecho, y si no funciona, la mirada de Sol era firme. Entonces tanto tu mundo como el mío caerán en el olvido. Un pesado silencio cayó sobre la cámara, la gravedad de su tarea. Pesando sobre todos ellos, la Hannah Jake dijo, su voz apenas un susurro, ¿realmente vamos a hacer esto? Ella lo miró, sus ojos llenos de resolución. No tenemos elección y con eso, sus destinos fueron sellados. El peso de las palabras de Sol colgaba pesado en el aire el corazón de Jake. Latía su mente corriendo con preguntas que no se atrevía a hacer. Miró a Ilana. Buscó cualquier signo de duda, en su expresión resuelta, pero se mantuvo firme con los ojos fijos en Sol, en su determinación inquebrantable. Solen se movió rápidamente, reuniendo una serie de instrumentos de apariencia antigua de la mesa, cada uno pulsando con la extraña energía que llenaba la cueva. Debemos movernos rápido, él dijo con voz enérgica. Los serafines no dejarán de cazarte, Ilana, y nosotros necesitamos. Llega al corazón antes de que nos alcancen. Lana asintió dando un paso adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Soen se movió hacia el otro extremo de la cueva, donde un estrecho pasaje conducía a una profundidad más profunda. Bajo tierra, la cámara del corazón está enterrada bajo el mar celestial. Tendremos que viajar a través del laberinto de túneles que lo protegen. Pero los campos de energía allí abajo son volátiles. Cuanto más nos acercamos, más inestable se volverá. Jake tragó saliva tratando de estabilizarse inestable. ¿Cómo reacciona la energía del corazón a las alteraciones en el equilibrio entre nuestros mundos? Solen explicó, su voz fría y clínica. Puede deformar la realidad, crear ilusiones. O peor, si siente que no perteneces aquí. Podría atacar. Tendrás que mantenerte concentrado. No importa lo que veas. Genial. Jake murmuró sin presión. Lyanna se volvió hacia él. Su expresión se suavizó por un breve momento. Quédate cerca de mí, te ayudaré a guiarte con eso. Descendieron al oscuro pasaje. Las paredes se estrecharon a su alrededor, mientras el sonido de las olas rompientes arriba se desvanecía en un recuerdo. Lejano, el aire se enfrió, teñido con el leve zumbido de energía que vibraba a través de la piedra. Símbolos extraños, similares a los grabados en la entrada de la cueva, se alineaban en las paredes, sus patrones brillantes, cambiando y pulsando. A medida que pasaban, cuanto más profundo iban, más desorientadora se volvía la atmósfera. Jake podía sentir el peso del poder del corazón presionándolo, una presión constante que se acumulaba en su pecho. Sus pensamientos se sentían confusos, como si el aire mismo estuviera tratando de separarlos. De repente, el pasaje se abrió en una vasta caverna y la respiración de Jake se quedó atrapada en su garganta. En el centro de la cámara, suspendido en una columna de luz brillante, estaba el corazón de Celestia. Era más grande de lo que había imaginado. Un enorme cristal pulsante que flotaba en el aire. Su superficie se arremolinaba con colores y patrones vibrantes. La energía que irradiaba de él era palpable, una fuerza que parecía resonar con cada fibra de su ser. Esto es, dijo Solen dando un paso adelante con una mirada de asombro, el corazón de Celestia. Las alas de Lyanna revolotearon mientras se acercó, con los ojos abiertos con reverencia. Es más hermoso de lo que recordaba, susurró Jake. Miró hipnotizado por la luz cambiante, sintiendo una atracción casi magnética hacia el corazón. Pero algo en eso lo inquietó. Había un poder salvaje, crudo en su brillo, como si estuviera vivo, observándolo. Solen no perdió tiempo. Se movió a la base de la cámara, donde la luz de los cristales se encontró con el piso, dejando su equipo y activando una serie de controles, extraños dispositivos extraños a la vida que rodeaban el corazón, con un entramado de líneas de energía brillantes que entrecruzaban la caverna. El proceso es delicado. Solen explicó, sus ojos enfocados en la tarea. En cuestión, necesitamos sincronizar la energía del corazón con el riff
que abriste una vez que se haga la conexión, podemos revertir el flujo y sellar la brecha. Jake sintió un nudo apretarse en su estómago, y si nos equivocamos, el corazón reaccionará violentamente, dijo Solen sin mirar hacia arriba. Pero si no lo intentamos, la grieta seguirá creciendo. Es un riesgo que debemos tomar mientras Solen ajustaba los controles de la habitación. Comenzó a zumbar con energía. El aire vibró denso por la tensión, y la luz del corazón se hizo más brillante, proyectando sombras nítidas en las paredes de la caverna. De repente, un sonido agudo hizo eco. A través de la cámara, un agudo gemido envió un escalofrío por la columna de Jake. Se giró hacia Ilana, pero antes de que pudiera hablar, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. Allí, aquí, Ilana, sus alas se abrieron de golpe. En el otro extremo de la caverna, las paredes de piedra brillaron y los guerreros serafines aparecieron. Sus formas metálicas brillaron en el brillo de los corazones. El líder, el mismo que los había enfrentado en la jungla, dio un paso adelante. Sus ojos ardían de furia. «Diana, no puedes desafiar al consejo por más tiempo». El guerrero retumbó. Su voz hizo eco. A través de la caverna, el humano debe ser devuelto y el corazón debe ser restaurado a su equilibrio correcto. Liana se colocó entre los guerreros y Jake. Sus alas se desplegaron en una postura protectora. «Estamos tratando de arreglar el equilibrio. Retírate o solo empeorarás las cosas». El guerrero levantó su arma. La espada zumbaba con energía. «Ya has causado suficiente daño». El corazón de Jake latía con fuerza en su pecho cuando la tensión alcanzó su punto de ruptura. Podía sentir la energía en la habitación intensificando la presión del corazón cada vez más fuerte. Con cada segundo que pasaba, de repente la cámara se llenaba de una luz cegadora. Mientras el corazón reaccionaba, su brillo destellaba hacia afuera como un estallido solar. Los serafines vacilaron, sus armas bajaron mientras la energía del corazón pulsaba violentamente. Ahora Solen gritó sobre el caos, sus manos volando por los controles. «Se acaba el tiempo». Ilana lleva al humano al corazón. Él es la clave para revertir el flujo. Los ojos de Jake se abrieron. Diana agarró su brazo, tirando de él hacia el brillante. «Cristal, no tenemos otra opción». Cuando llegaron a la base del corazón, Jake pudo sentir el poder crudo que irradiaba de él, una fuerza que parecía resonar con su propia alma. Su cabeza giraba la energía, tirándolo de todos lados. Yana colocó su mano sobre la superficie del corazón, su agarre firme a pesar del caos que los rodeaba. «Concéntrate». Jake instó, su voz calma a pesar de la tormenta de energía que se arremolinaba a su alrededor. «Puedes hacer esto. Tienes que hacerlo». En el momento en que sus dedos tocaron el cristal, una oleada de poder lo recorrió llenando su cuerpo. Con un calor abrumador, su visión se nubló mientras la energía del corazón se conectó con la suya, llevándolo más profundamente hacia su núcleo. Podía ver la grieta, el desgarro entre sus remolinos brillando en la distancia. Era enorme, como una herida abierta en el tejido de la realidad. Sus bordes crujían con energía inestable. Jake sintió que el poder del corazón lo atravesaba y le daba control sobre la grieta, como si pudiera sentir los delicados hilos que conectaban los dos reinos. Pero la energía era salvaje, apenas contenida, y amenazaba con destrozarlo. Liana jadeó, su voz apenas era audible. «Puedo sentirlo, pero no sé si puedo controlarlo». «Debes hacerlo», dijo su mano agarrando la suya con fuerza. «Eres el único que puede cerrar la grieta con una última oleada de voluntad». Jake concentró toda su fuerza, californiando la energía del corazón a través de la grieta. La luz a su alrededor explotó, envolviéndolo todo en un brillo cegador, y luego hubo silencio. La grieta se había cerrado. La luz brillante se atenuó lentamente y Jake sintió que su cuerpo se aflojaba, agotado por el inmenso poder que tenía. Había canalizado él. Se desplomó en el suelo, apenas consciente. El calor resplandeciente del corazón se desvanecía a su alrededor. Su respiración se volvió superficial y su visión nadaba como si la realidad misma se hubiera estirado delgada, pero podía sentir una sensación de calma instalándose en la habitación. Liana se arrodilló junto a él. Sus alas se plegaron contra su cuerpo, su rostro grabado por la preocupación. «Jake, Jake, quédate conmigo». La cabeza de Jake se inclinó hacia un lado y él
Parpadeó hacia ella apenas capaz de mantener los ojos abiertos. ¿Funcionó? Graznó. Su voz débil, la mirada de Liana se suavizó y ella le dio una leve sonrisa. Sí, la R. Está sellada. Solen se acercó a ellos. La tensión en su rostro se alivió mientras inspeccionaba la cámara. La luz pulsante del corazón se había estabilizado, volviendo a un suave brillo rítmico que llenó la caverna con una serena belleza de otro mundo. Los guerreros serafines que hace unos momentos habían estado preparados para la batalla permanecieron inmóviles. Sus armas bajaron la cruda. Aunque el peligro inmediato había pasado, la incertidumbre de su futuro le asintió. Liana permaneció resuelta, determinada a encontrar una solución. Pasó horas pensando profundamente, estudiando los antiguos símbolos del colgante que había tomado de la cámara del corazón, con la esperanza de que pudiera contener la clave para revertir la grieta y enviar a Jake de regreso a su mundo. Sin embargo, a Jake le resultaba más difícil concentrarse cada vez que cerraba los ojos. Vio la abrumadora luz del corazón. Sintió el poder puro que lo atravesaba nuevamente. Era aterrador y estimulante a la vez. Parte de él, una que no entendía del todo. Se preguntó si la experiencia lo había cambiado, si había entrado en algo más allá de su comprensión. Una noche, cuando el resplandor naranja del sol poniente se filtraba a través de los árboles, Jake se sentó junto al pequeño fuego que habían encendido y miró fijamente la llama. Y Ana se unió a él. Sus alas proyectaban largas sombras en el suelo. Le entregó una pequeña fruta brillante, un manjar local que había recolectado antes. «Estás callada», comentó sentándose a su lado. Jake la miró y luego volvió a mirarla. En el fuego solo pensando. «Todavía no puedo creer nada de... esto es real». La mirada de Dee se suavizó y le dio una leve sonrisa. «Sé que es mucho para asimilar. Celestia no es un lugar fácil de entender, incluso para aquellos de nosotros que nacimos aquí». Jake mordió la fruta. Es un jugo dulce y fresco refrescante. Después de un largo día de caminata por la jungla, miró fijamente el horizonte, donde las lunas gemelas de Celestia habían comenzado a elevarse. «¿Qué pasa si no hay vuelta atrás?», preguntó, expresando la pregunta que lo había estado atormentando desde que dejaron la cámara del corazón. Dee no respondió de inmediato. Miró fijamente el fuego, su rostro, iluminado por su brillo. «No sé», dijo finalmente, «pero no me rendiré. Hay lugares que no hemos explorado, respuestas que aún no hemos encontrado». Jake suspiró sintiendo el peso de lo desconocido presionándolo. «No estoy seguro de cuánto tiempo más puedo seguir aferrándome a esa esperanza». Las alas de Dee se movieron ligeramente, y ella lo miró, con una intensidad que lo tomó por sorpresa. «No tienes que hacer esto solo, Jake. Te prometí que te ayudaría y lo haré. Salvaste a Celestia cuando no tenías que hacerlo. No dejaré que eso quede sin respuesta». Sus palabras tocaron una fibra sensible en Jake, y por primera vez en días sintió un destello de tranquilidad. «Gracias», murmuró, su mirada encontrándose con la de ella. «Me alegra que estés aquí». Lan asintió y se sentaron en un cómodo silencio por un rato, escuchando los sonidos de la jungla a su alrededor. El aire de la noche era fresco. Las estrellas arriba titilaban en patrones que Jake no reconoció. Se preguntó qué estaban haciendo sus amigos y familiares en la tierra, si siquiera sabían que él se había ido de repente. Y Lana se puso de pie. Sus alas revolotearon levemente como si hubiera sentido algo. Jake siguió su mirada hacia la oscuridad de la jungla. «¿Qué es? No estoy segura», respondió, su tono cauteloso. «Pero no estamos solos, Jake». Sintió un escalofrío recorrer su columna. Se puso de pie lentamente, escaneando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. El fuego crepitaba a su lado, arrojando sombras parpadeantes. Que hicieron era difícil ver. La jungla se había vuelto extrañamente silenciosa. Y por un momento, todo lo que Jake podía oír era su propia respiración. Luego de la oscuridad, surgió una figura. Era una figura alta, encapuchada, envuelta en una capa suelta de un azul profundo que parecía brillar a la luz de la luna. La figura se movía con una gracia de otro mundo. Sus pasos, sin hacer ningún sonido mientras se acercaban al borde de la luz del abeto, el corazón de Jake se aceleró.
Pero Ilana dio un paso adelante, sus alas se tensaron en preparación para lo que fuera que estuviera a punto de desarrollarse. ¿Quién eres tú? Ilana gritó con voz firme pero cautelosa. La figura se detuvo justo más allá del círculo de luz. Su rostro oculto debajo de la capucha, una voz suave y melódica que parecía hacer eco ligeramente como si lo llevara el viento. Respondió, Ed, soy un guardián del velo. Jake intercambió una mirada con Ilana que parecía igualmente confundida el velo. Preguntó qué es eso. El guardián dio un paso adelante revelando un rostro que parecía ser antiguo y eterno, sus ojos brillando débilmente con una luz azul pálida, fijados en los de Jake. El velo es lo que separa tu mundo del nuestro, el guardián dijo que es la barrera entre los reinos, la tela que mantiene intacto el equilibrio. La mente de Jake corrió. ¿Quieres decir que sabes cómo llegué aquí? El guardián asintió lentamente. Fuiste traído aquí por la disturbio en el velo. El rift que fue abierto por el corazón te sacó de tu mundo a Celestia. Liana dio un paso más cerca del guardián. Su expresión era una mezcla de esperanza y sospecha. ¿Puedes ayudarlo a regresar? Los ojos brillantes del guardián parpadearon. El velo ha sido reparado, pero es frágil. Enviarlo de vuelta requeriría un gran poder y un gran riesgo. Jake sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Qué tipo de riesgo? La mirada del guardián se desvió hacia él. Su voz era sombría. El velo es delicado. Si lo manipulaban de nuevo, podrían abrirlo una vez más, desatando el caos en ambos mundos, así que no hay manera. Jake preguntó con su voz, pesada por la decepción. El guardián se quedó en silencio durante un largo momento, y luego habló. Puede que haya una manera, pero no es una. Puedo conceder que la respuesta se encuentra más profundamente, dentro de Celestia, dentro de los reinos de los antiguos que primero usaron el velo. Solo ellos poseen el poder de devolverte a tu mundo. Jake miró a Ilana, que parecía sumida en sus pensamientos. ¿Dónde los encontramos? Preguntó. El guardián volvió sus ojos brillantes hacia el horizonte, donde las lunas gemelas colgaban bajas en el cielo en los picos olvidados, más allá de la gran extensión. Pero ten cuidado, el viaje es peligroso y los antiguos no son bienvenidos, forasteros. El tenso silencio siguió mientras Jake absorbía la gravedad de la situación. Otro viaje peligroso, hacia tierras desconocidas sin garantía de éxito, pero si esta era su única oportunidad. Respiró profundamente y asintió entonces. Ahí es donde vamos. El viaje a los picos olvidados fue agotador durante días. Jake e Ilana atravesaron vastos, desiertos, bosques densos y montañas imponentes, cada terreno más traicionero que el anterior. La jungla había sido peligrosa, pero la gran extensión era implacable, llanuras estériles, interminables, que se extendían bajo un cielo perpetuamente gris. Las noches eran las más duras, los vientos aullaban, el aire afilado con el mordisco del frío, y las estrellas arriba parpadeaban, como luces distantes inalcanzables. Las alas de llana proporcionaban algo de calor y ella se quedó cerca de Jake mientras se acurrucaban juntos debajo de refugios improvisados. A pesar de su agotamiento, ninguno de los dos habló de regresar. Ambos estaban impulsados por la singular esperanza de que los antiguos pudieran proporcionar respuestas. Encontraron pocas señales de vida en la extensión, por la ocasional silueta distante de extrañas criaturas etéreas, brillando débilmente en la niebla. El sentido del tiempo de Jake se volvió. Los días distorsionados se difuminaron en noches y las estrellas parecían moverse en patrones desconocidos finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, los picos olvidados aparecieron a la vista, irregulares y rebotando contra el horizonte. Sus afiladas cumbres cubiertas de nieve parecían perforar el cielo mismo, y el aire se volvió más fino y frío a medida que Jake e Ilana se acercaban. «Estamos cerca, Ilana», murmuró, sus ojos escaneando los picos con una mezcla de asombro y temor. «Pero no sé qué esperar. Los antiguos, ¿no? Son como los serafines o los otros seres de Celestia, son más viejos, más poderosos». Jake apretó los puños sintiendo el peso del viaje que habían emprendido. «Enfrentaré lo que sea que necesite», dijo. Silenciosamente, «Solo quiero llegar a casa». Ilana le dio una breve sonrisa alentadora y siguieron adelante. Mientras se acercaban a la base de las montañas, una repentina ráfaga de viento bajó de los picos trayendo consigo una voz baja y retumbante. «¿Por qué nos buscas?».
Jake e Ilana se congelaron, la voz era antigua, haciendo eco a su alrededor como si las mismas montañas estuvieran hablando. Liliana dio un paso adelante. Alas. Abiertas en un gesto de respeto, buscamos el poder de reparar el velo y devolver a este humano a su mundo. El viento aulló de nuevo y la voz respondió, esta vez más clara como si se acercara el velo. Se había rasgado antes, pero nunca tan imprudentemente. Lo que pides no es poca cosa. Jake sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras la voz continuaba, llegas a los picos olvidados, pero no entiendes el precio de lo que buscas. ¿Qué precio?, preguntó Jake con el corazón palpitando arremolinado. La niebla comenzó a acumularse. Al pie de los picos y de ella emergieron imponentes figuras sombrías, seres altos, etéreos cuyas formas parecen cambiar y brillar como el humo. Sus ojos brillaban con una luz profunda de otro mundo, mientras miraban a Jake e Ilana, la más alta. De las figuras habló de nuevo para restablecer el equilibrio, para enviarte de vuelta a través del velo. Se debe hacer un sacrificio, Jake. Tragó saliva con fuerza. El miedo se arrastró en su pecho. ¿Qué tipo de sacrificio? La mirada del anciano parecía atravesarlo. Fría e implacable la vida debe ser dada para restaurar lo que se ha perdido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Sentencia. El corazón de Jake se hundió. La vida, ¿quieres decir que alguien tiene que morir por mí? Para regresar, la expresión de Lana se oscureció. Debe haber otra forma, ella insistió. Su voz firme. Ustedes son los antiguos, los tejedores del velo. Tienen poder. Más allá de cualquier cosa en Celestia, seguramente pueden encontrar otra manera. Los ojos del antiguo se movieron hacia Ilana. El velo es delicado. No se puede reparar sin un costo. Para deshacer lo que se ha hecho, se debe dar algo de igual valor. Es la ley del equilibrio. La mente de Jake se aceleró. Pensó en todo lo que habían pasado. Todos. Los peligros que habían enfrentado para llegar aquí, solo para enfrentarse a una elección imposible. No podía pedirle a Ilana que le diera vida por él, no lo haría. Pero la alternativa tiene que haber otra manera. Jake suplicó algo más, cualquier cosa. Los antiguos se quedaron en silencio por un largo momento. Finalmente, el más alto entre ellos habló una vez más. Hay otra manera, pero no está exenta de riesgos. Jake e Ilana intercambiaron una mirada esperanzada. ¿Qué es?, preguntó Jake. La mirada del antiguo era ilegible. Si el humano elige permanecer en Celestia, la grieta se curará sola. El velo se reparará, pero él nunca volverá a su mundo. Su presencia aquí será permanente. El aliento de Jake quedó atrapado en su garganta. «Quédate aquí para siempre». «Sí», el anciano respondió. «El equilibrio será restaurado, pero permanecerás en este reino». Jake sintió una ola de emociones estrellarse sobre él, confusión, miedo, desesperación. Pensó en su familia, sus amigos, su vida en la tierra. ¿Podría realmente renunciar a todo eso para quedarse aquí en este mundo extraño y peligroso? Lana lo observó de cerca, su expresión dolorida. «Jake, no tienes que tomar esta decisión». Jake negó con la cabeza, tratando de pensar. Si me quedo, todo volverá a la normalidad. El anciano asintió lentamente. El equilibrio será restaurado y Celestia ya no estará en peligro. Jake sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Pensó en todas las mentiras, en juego Celestia y Lana, los serafines, las criaturas de este mundo. Si se iba de allí, había una posibilidad de que el velo permaneciera inestable, arriesgando todo, pero si se quedaba. «No puedo pedirte que des tu vida por la mía», dijo suavemente, volviéndose hacia Yana, «pero yo no sé si puedo quedarme aquí para siempre». Los ojos de Lance se suavizaron. «Jake, ya has hecho tanto por Celestia. No pediste nada de esto, pero nos has salvado. Una vez, no te dejaré llevar la carga de esta elección». Jake la miró a los ojos. El peso de la decisión lo aplastaba. Los antiguos esperaron en silencio. Sus ojos brillantes se fijaron en él. Finalmente, por lo que pareció una eternidad, Jake respiró profundamente y habló. «Me quedaré». Los ojos de Leana se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, los antiguos comenzaron a moverse. El aire a su alrededor brilló y un leve zumbido llenó el aire mientras el equilibrio comenzaba a cambiar. La grieta, aunque invisible, se estaba curando. La voz de los antiguos resonó una vez más. El velo se reparará y el equilibrio se restaurará. Jake sintió que una extraña calma se apoderaba de él.
No era el resultado que había imaginado, pero de alguna manera se sentía bien. Miró a Ilana, quien le dio una pequeña sonrisa, agradecida mientras los antiguos comenzaban a desvanecerse en la niebla. El más alto. Entre ellos, habló una última vez: has elegido sabiamente, humano. El equilibrio está preservado. Y con eso los antiguos se fueron dejando a Jake e Ilana solos, al pie de los picos olvidados. Jake dejó escapar un largo suspiro sintiendo el peso de su decisión hundirse. Se quedaría. En Celestia para siempre vana, dio un paso adelante colocando una mano sobre su hombro. Gracias, Jake, nos salvaste a todos. Jake sonrió levemente, aunque había un matiz agridulce en eso. Supongo que este es nuestro hogar ahora. Liana asintió. Lo es, y no estarás solo. Enfrentaremos lo que venga juntos, mientras estaban allí uno al lado del otro bajo las lunas gemelas de Celestia. Jake sintió una sensación de paz invadirlo. No sabía qué le deparaba el futuro en este extraño nuevo mundo, pero por primera vez desde que llegó, se sintió listo para enfrentarlo. Junto con Ilana, Jake se alejó de las montañas y comenzó el largo viaje de regreso al corazón de Celestia, y así la grieta entre mundos se cerró. Y la nueva vida de Jake en Celestia comenzó